Bienvenidos a nuestro curso introductorio de Python. En esta sesión vamos a aprender un poco de las características que tiene este lenguaje de programación que ha sido tan popular en estos últimos años. Un lenguaje de programación es el idioma por el cual los humanos podemos comunicarnos con las computadoras para darles órdenes e instrucciones. Python es un lenguaje de programación que surgió a finales de los años 80. Este lenguaje actualmente es de uso libre o de software abierto. Eso quiere decir que cualquier persona es capaz de usarlo, programar alguna aplicación con él y esto no le costará absolutamente nada. Python a su vez fue creado por Guido van Rossum en el Centro para las Matemáticas y la Informática en los Países Bajos. Una de las primeras preguntas que nos viene a la cabeza es ¿de dónde viene el nombre de Python? Python debe su nombre a un grupo cómico británico conocido como los Monty Pythons de la década de los 80. Sin embargo, con el paso del tiempo, el icono de este lenguaje de programación fue asignado a una serpiente. Antes de comenzar a programar con Python, es importante conocer cuáles son sus principales características. Python tiene demasiadas características para ser listadas aquí. Sin embargo, ahorita vamos a listar únicamente las 4 más importantes. Estas serían: Python es un lenguaje de programación fácil de aprender. Está basado en un intérprete, por lo tanto es un lenguaje interpretado. Python soporta el paradigma de programación orientado a objetos y además Python es multiplataforma y portable. Se dice que Python es fácil de aprender debido a que presenta una sintaxis sencilla. Por ejemplo, para declarar una variable en Python, basta con poner el nombre de esta variable. Sin embargo, en otros lenguajes de programación como C, C++ o Java, es necesario anteponer el tipo de dato de mi variable, seguido por el nombre de esta última. Los humanos utilizamos los lenguajes de programación para escribir instrucciones para las computadoras. Sin embargo, las computadoras solo entienden códigos binarios. Estos son series de ceros y unos. Estos ceros y unos reciben el nombre de código máquina. Por lo tanto, se requiere de un proceso el cual convierta las instrucciones escritas en algún lenguaje de programación al código máquina. Para hacer esto podemos usar dos herramientas, un compilador o un intérprete. Algunos lenguajes de programación son convertidos a código máquina usando un compilador. El compilador se encarga de convertir todas las instrucciones escritas en el lenguaje de programación a instrucciones de código máquina. Después de que el código es compilado, se crea un programa que puede ser ejecutado en el sistema operativo. Ejemplos de lenguajes que utilizan compilador son C y C++. En otros casos, las instrucciones escritas en los lenguajes de programación se convierten a código máquina usando un intérprete. El intérprete se encarga de convertir instrucción por instrucción a medida que el programa se va ejecutando. Las instrucciones se ejecutan una detrás de la otra. Ejemplos de lenguajes que utilizan intérprete son Python y Ruby. La diferencia entre los lenguajes compilados e interpretados radica en que los lenguajes compilados suelen ser más rápidos que los interpretados. Los programas compilados generalmente no pueden ser ejecutados en un sistema operativo distinto en el que fueron compilados. Por ejemplo, si yo escribo un programa en C y lo compilo para la plataforma, digamos, Windows, este programa no podrá correr en una plataforma Mac o en una plataforma Linux. Yo tendré entonces que compilar este mismo programa para la plataforma Mac o para la plataforma Linux. Los programas basados en lenguajes interpretados generalmente son multiplataforma. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo escribo un programa en Python usando mi sistema operativo Windows, este programa va a correr en un sistema operativo Mac o en un sistema operativo Linux. Python soporta el paradigma de programación orientado a objetos. Esto quiere decir
que con Python podemos crear clases y de ellas podemos crear a nuestros objetos. La interacción de estos objetos es lo que hará que nuestro programa pueda solucionar la tarea para la cual fue diseñado. Otra de las características de Python es que es bastante portable. Un código de Python escrito en un sistema operativo Windows puede ser ejecutado en cualquier otro sistema operativo, este podría ser Mac o Linux, sin tener que hacer ningún cambio a dicho código. Esto se puede lograr gracias al intérprete de Python. Por lo tanto, podríamos decir que Python es amigable con todos los sistemas operativos. Claro, siempre y cuando se tenga instalada la plataforma de Python o su intérprete. Una de las primeras preguntas que debemos de hacernos antes de comenzar a aprender un nuevo lenguaje de programación es ¿por qué debo aprender esta tecnología? Python es uno de los lenguajes de programación con mayor crecimiento en los últimos años. Algunas de las compañías que miden calidad de software, como por ejemplo TIOBE, presentan datos o tablas en las que podemos ubicar la popularidad del lenguaje de programación. Por ejemplo, Python en el 2000 se encontraba en la posición 22, en el 2015 en la posición séptima y para el 2020 se encuentra en la posición 3. Esto quiere decir que Python ha tenido un considerable aumento en su popularidad. Por otro lado, la revista IEEE Spectrum ubicó la popularidad del lenguaje de programación Python en la primera posición en el año 2019. El que un lenguaje de programación sea más popular significa que más personas están usándolo y por lo tanto más aplicaciones, aportaciones y bibliotecas se están desarrollando. Por lo tanto, si yo quiero ser competitivo en el mundo laboral, tengo que conocer las herramientas que se están utilizando el día de hoy. Un aspecto muy importante en el crecimiento y en la popularidad de Python radica en dos de las grandes tendencias que se están viviendo actualmente. Estas tendencias son el aprendizaje máquina o machine learning y la ciencia de datos. El aprendizaje máquina consiste en aplicar técnicas estadísticas y modelos matemáticos para permitir a un sistema computacional aprender con base a la experiencia. Una de las técnicas más utilizadas en el aprendizaje máquina es la de las redes neuronales. La red neuronal es un algoritmo que emula el comportamiento de una red de neuronas biológicas y es capaz de aprender a identificar patrones en una serie de datos. Python cuenta con muchas de las librerías más utilizadas actualmente para el aprendizaje máquina. Algunas de ellas son la plataforma TensorFlow, PyTorch, Theano o Keras. La ciencia de datos es una disciplina que involucra la unión de varias áreas con el objetivo de extraer información útil de grandes cantidades de datos para poder tomar decisiones inteligentes. Algunas de las disciplinas que se requieren para aplicar exitosamente la ciencia de datos son matemáticas y estadística, ciencias de la computación y un dominio del conocimiento. En este dominio es donde los datos van a ser extraídos y para los cuales vamos a resolver la problemática. Las técnicas de ciencias de datos nos ayudarían a crear gráficas, reunir información y generar estrategias para resolver grandes problemáticas actuales, como por ejemplo la pandemia del COVID-19. Python cuenta con una gran cantidad de bibliotecas utilizadas para la ciencia de datos. Entre ellas podemos nombrar a NumPy, SciPy y Pandas. Como hemos visto, Python es un lenguaje de programación versátil y muy útil para desarrollar aplicaciones de aprendizaje máquina y ciencia de datos. El objetivo del curso es introducir el conocimiento del lenguaje Python a la comunidad estudiantil, makers y personas en general. El contenido del curso incluye instalación,
tipos de datos, ciclos y sentencias de control, funciones, arreglos y desarrollo de aplicaciones. Al finalizar el curso, se desarrollará un proyecto para resolver una problemática del mundo real. Este curso solo es el principio. Estaremos publicando nuevas temáticas relacionadas con aprendizaje máquina y ciencia de datos. Bienvenidos al mundo de Python. Puedes contactarnos directamente a través de nuestras redes sociales y correo electrónico.